rumbo de la mañana y vamos a conversar con nuestro primer invitado del día de hoy. Es, ¿verdad? Tobías Crespo, hermano nuestro, primero que todo, diputado al Distrito Nacional, exdirector de Tránsito Terrestre y creador y autor de la ley 6317 que crea el Intran. Así es. Entonces vamos a hablar con Tobías sobre muchas cosas interesantes, sobre todo a raíz de este accidente del día de ayer en Bávaro, Punta Cana. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, Elvin, gracias por la invitación, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, saludando a todos y agradecido también de estar con los que sintonizan todos los días ustedes para estar informados. Gracias, Tobías. Tobías, yo hablaba más temprano aquí, hemos hablado contigo durante muchos años en diversas entrevistas, ha habido paneles, se discutió la ley, se aprobó la ley, pero cuando veía esto de ayer, Tobías, yo decía, ¿por qué es tan difícil, Tobías, tomar medidas fácticas y puntuales? Yo no te estoy hablando de implementar esa ley que tú creaste completa, porque eso quizá es más difícil, lleva tiempo, los reglamentos. Ahora, ¿por qué todavía en República Dominicana es imposible prohibir que la gente maneje bebiendo alcohol conduciendo? Número uno. ¿Por qué, Tobías Crespo, es imposible que en República Dominicana se haga una inspección técnica vehicular que saque de las calles y las autopistas los vehículos que no estén en condiciones para circular? ¿Por qué que tan difícil eso? Bien, mira, no puede ser difícil, complejo, pero no imposible, porque en la mayoría de los países han logrado reducir los accidentes de tránsito. Aquí lo importante es la voluntad política. Si no hay voluntad política para enfrentar el problema, no va a haber recursos, no va a haber forma de que los ministros, los directores, le caigan atrás una palabra, una voluntad, una expresión a un programa de gobierno de un presidente por 4 años, por 8 años, por 12 años. Hubo una voluntad política que se dio para aprobar la ley en el 2017, gracias a Dios, todos los partidos de manera unánime en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque ya era necesario, casi obligatorio. Pero esa voluntad política debió mantenerse desde el punto de vista del Intran, la DGC, la Procuraduría, las alcaldías, porque cuando hay voluntad política los problemas se van mitigando, reduciendo y resolviendo de manera gradual y paulatina. Como bien tú dices, Elvin, nosotros seríamos ilusos creyendo que de la noche a la mañana problemas tan fundamentales que duraron 30 años por resolverse, por la simple promulgación de una ley se iba a resolver, porque aquí hay temas culturales, de cumplimiento de la ley, de una filosofía de conciencia, del respeto de la vida, del respeto a la vida del otro, del respeto a los derechos de los demás, que lamentablemente se van cumpliendo en una generación y media, y yo creo que eso lo va a lograr cuando el Intran con el Ministerio de Educación empiecen ya de una vez y por todas 5 años a insertar la educación vial en las escuelas, en todos los niveles, en todos los cursos. Pero mientras esto llega, hay posibilidad, no es imposible, como tú dices, reducir los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son evitables en un 98%, oigan, en un 98%. Yo vengo de una institución privada antes de ser funcionario y diputado, donde logramos celebrar 0 accidentes de tránsito en un año, porque cuando hay voluntad se aplican recursos, se mide, se monitorea y se ajustan los planes, pero este gobierno llegó sin planes. Yo veo al Intran dando anuncios, echando para atrás, poniendo el desorden, dando anuncios de mediáticos, pero esto es un problema demasiado serio, porque estamos hablando de la vida de personas, y mira, esto afecta el turismo, personas extranjeras que vinieron aquí a visitar, y por no abordar de manera responsable una problemática tan seria, han perdido la vida, hay heridos, y eso afecta la imagen, lamentablemente, del turismo, que es generador de divisas. La seguridad vial es una responsabilidad de todos, no solamente se lo podemos achacar al Intran, a la DGC, a las alcaldías, a la Procuraduría y a la justicia, que es quien en definitiva sanciona estos hechos, y lo dice la ley, Elvin. Cada accidente de tránsito donde hay heridos, muertos, daño a la propiedad pública y privada, el Intran debe hacer una investigación técnica y profunda y presentar un peritaje, porque la misma escena del crimen, del accidente, te habla sola.
pero hay metodologías computarizadas, simuladores y hasta a mano armada que te dicen quién fue responsable y hasta te proyecta a qué velocidad iba el vehículo. Entonces Tobías, yo creo, sí. A propósito de eso, que quería preguntarte precisamente respecto a ese tema, ¿hay aquí equipos técnicos preparados, capacitados para hacer esa auditoría forense de un accidente? Porque nunca he visto en los múltiples accidentes que han pasado en este país un informe forense que diga en detalle lo que pasó. O sea, nunca, o sea, uno oye a las autoridades y dicen, y vamos a investigar, y vamos a tal cosa, y vamos a sancionar, pero nunca le han mostrado al país ese informe forense de lo que pasó realmente en los accidentes. Muy buena pregunta. Hay personas, hay técnicos especializados. Antes de yo irme de tránsito, en el 2010, dimos con una persona con doctorado en accidentología español, dimos a más de 40 personas una certificación en investigaciones técnicas forenses de los accidentes de tránsito. Pero cuando se promulgó la ley en la gestión anterior, con el gobierno de Colombia se estuvieron trayendo peritos para la investigación técnica de los accidentes de tránsito. Aquí hay gente preparada hasta en el sector privado a nivel de los seguros, de la parte de prevención, de políticas de ocupacionales para reducir los accidentes, porque muchos de ellos se dan a nivel de ocupacionales, en las horas de trabajo, de tu casa al trabajo, durante el trabajo y del trabajo a la casa. Más de un 40% de las víctimas y las pérdidas de horas hombres y de personas se dan en ese lazo. Pero aquí hay personas preparadas, Eduarda, para eso. Hay técnicos. Lo que pasa es la voluntad, la disposición de cumplir con la ley. La ley lo manda. La ley manda a lo que tú estás indicando y establece que puede ser por cualquiera de las metodologías, croquis a mano alzada, computarizada, simulador, y hay que aplicar recursos. Aquí nosotros entendemos que hasta que la autoridad no priorice el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, nosotros vamos a estar en anuncio. La seguridad vial es un tema muy serio, muy responsable para nosotros dársela sobre los hombros a un cómico, a un humorista, a una persona que no está preparado para eso. No, pero todavía es que esto no es asunto de chiste, y es verdad, ni de mercadotecnia. Lo que aquí hay un punto todavía. Buenos días, Víctor Villanueva por acá. Buenos días, Víctor, ¿cómo está? Yo bien, hermano, bien. Mira, cuando entró en vigor la ley, yo señalé que la ley es tan amplia porque la gente la enfoca solo en tránsito, es movilidad también. Y movilidad también implica, por ejemplo, lo que es... y transporte, que es una actividad económica. Hasta la conducta del peatón. Entonces, cuando yo dije una ley tan compleja y que no haya habido un proceso didáctico de enseñar a la población en sentido general, en una campaña publicitaria que orientara, que diera pertenencia a cada ciudadano de cómo debía haberse comportado, iba a generar un efecto cero, porque íbamos a seguir actuando con un parámetro conductual social. Entonces, yo creo que ese ha sido un asterisco de fracaso para esta ley. Ahora, veo que también, por ejemplo, Autovía del Este, empezaron a desarrollar pasos improvisados con la anuencia de las autoridades, porque rompen hasta las barras de seguridad en el centro de la Autovía del Este, para que la gente haga puntos de retorno improvisados ahí desde el carril rápido para doblar para la izquierda. Entonces, ¿cómo llevar un orden correcto de esto? ¿Cuál es que hay incapacidad en la visión de la ejecución de la ley? Claro, mira, nosotros, y aquí yo le cargo la responsabilidad a la primera gestión del Intran, que perdimos un tiempo muy valioso en no divulgar esta ley. Esta ley había que divulgarla desde las alcaldías. Las alcaldías se habla en esta ley en 126 artículos y tiene una responsabilidad de comportamiento ciudadano. Desde el Intran, capacitar a los agentes de la DGC, a los transportistas, llevar la educación vial a las escuelas. Es decir, nosotros, el país estaba esperando 30 años, 40 años por esta ley y no se hizo nada para poder divulgar cada uno de sus articulados, para que la gente entendiera que violar la ley de tránsito tiene un régimen de consecuencias. Peor aún, las multas que se están cobrando son las multas desde el año 2007, las multas viejas de 1,000 pesos y 1,650, y no ha entrado. Es como si tuviéramos una ley nueva
con multas viejas. El ciudadano va a seguir violando de manera reiterada y salvaje la ley y el código, porque si no hay un régimen de consecuencia, si no hay una sanción, la gente no va a cambiar de comportamiento, de conducta. Es únicamente el régimen sancionador, la sanción que va a permitir que el ciudadano no siga cometiendo, e incluso las reincidencias que se establecen en el sistema de conducir por punto. Yo digo, Villanueva, que a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, educar, concientizar, tratar de una nueva cultura ciudadana, y todo el que se pase de la raya, sancionarlo, porque esta ley establece agravantes, define los delitos. Es decir, ya los accidentes de tránsito basados en esta ley no es un homicidio culposo, un homicidio involuntario. Ya hay ciertas agravantes que llevan bajo el peritaje que preguntó ahorita Eduarda, para que el Ministerio Público catalogue el accidente como algo planificado, con alevosía, con intención, con dolo. Tobías, la ley habla sobre la creación de un observatorio permanente de seguridad vial y tránsito. ¿Está funcionando en el Intran? ¿Está nombrado? O sea, sí, mira, sí, ¿cómo va eso? El observatorio es un mecanismo importantísimo. Se creó en la ley que hay un director de ese observatorio. Sí. Hello. Tobías. Yo siempre he hecho énfasis en ese tema porque yo creo que en la medida que vamos guardando datos, estudiándolos, verificando, comprobando las razones por las que ocurren los accidentes, entonces podemos diagnosticar. De la ONE, del Ministerio Público, de la DGC. Se cortó por un momento. De salud pública, y una vez obtenido todas las causales y los costos de los accidentes de tránsito, no sé si ustedes sabían que los costos de accidentes de tránsito presentan en República Dominicana cerca de más de 60.000 millones. Claro. Dios. Al año. Yo hago la pregunta, Tobías, a propósito Tobías. Solamente en los accidentes. Tobías. Sí, está ahí. Sí. La señal Pues se nos está yendo. Resulta que una vez en ¿Me Nagua, Sí. en Nagua durante la noche estaban ocurriendo muchos accidentes una vez. Y la Policía Nacional en ese tiempo, junto con la AMET para la época, hicieron un pequeño estudio y comprobaron que era que la gente estaba saliendo del casco urbano a una playa que se llama la Poza de Bojolo en Nagua. Y cuando salían en una curva, lamentablemente embriagados, era donde ocurría la mayor cantidad de accidentes. O sea que no era gente trabajando, que no eran gente en su sano juicio, y ahí se determinó que tanto la zona era peligrosa, pero que además quienes transitaban por las razones y el estado en el que se encontraban, había que ponerle otro tipo de control. Yo creo que el observatorio es muy interesante. Precisamente el objetivo del Intran, del Observatorio Permanente del Intran, es identificar esos puntos negros, esos puntos críticos, pero no para presentarlo únicamente en el informe nacional ejecutivo, muy por el contrario, para establecer un plan y una intervención. ¿Por qué ocurren tantos accidentes, por ejemplo, en la autopista Duarte, en el área de la Cumbre? Es un problema de diseño, es un problema de velocidad de la vía, de que no hay mecanismo de control de velocidad, agentes y dispositivos para controlar el tráfico, o es un problema realmente de mantenimiento que hay, o es un problema que el ciudadano, producto, por ejemplo, hay vías como el 15 de Asua que la gente acelera, la misma vía te motiva a una alta velocidad, pero deben haber mecanismos de reductores de velocidad y de control de velocidad. Entonces, precisamente el Observatorio Permanente del Intran es para que el Ministerio de Obras Públicas, los ayuntamientos, junto con el Intran, coordinen, una vez identificado, como bien tú explicas en ese ejemplo de la playa de Borjol, creo que fue que me dijiste. La Poza de Bojolo en Nagua, una playita muy de Bojolo, intervengan y reduzcan. Miren, ¿qué es lo que pasa ahí? Exacto. Yo creo que Manuel. Tobías, hermanos, un abrazo, hermano. Tobías, Hola, Manuel. Tobías, quisiera preguntarte lo siguiente. Mira, aquí desapareció el concepto de hora pico. Ya eso en la República Dominicana ya eso no existe. O sea, aquí no hay forma de que a cualquier hora del día tú salgas a una carretera de este país, en la calle, y no haya un taponazo por doquier. Entonces, yo quisiera preguntarte, Tobías, ¿no existe la posibilidad real en este país de colectivizar el transporte? Porque, mira, por ejemplo, tú sales, por ejemplo, yo que hago esa ruta de la autopista Duarte por la mañana,
Tú sales ahí, tú tienes 50.000 vehículos que van para el trabajo. Y de esos 50.000 vehículos hay más de 45.000 que va una sola persona. Eso es una locura de país. Sí. O sea, tú no puedes tener 800.000 vehículos, 1.000.000 de vehículos diarios, y más de 800.000 de ellos andan manejando una sola persona. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer todavía para colectivizar el transporte con una ruta de parqueo, que la gente deje su carro, se monten en un autobús, seguro, una cosa, y no se arme ese taponazo en el país entero? ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Bueno, Manuel, cumplir el plan que estaba definido. Mira, desde el 2004 que empezó la primera línea de metro y luego vino la segunda línea de metro, precisamente en el gobierno de Leonel Fernández, y no quiero politizar el tema. Luego, posteriormente, se interrumpió. Aquí al año 2020 debieron haber ya 4 líneas de metro, incluso una conectada con Santiago. Y se decidió cambiar esa política y instalar y construir teleférico. El teleférico no es una solución para una ciudad como el Distrito Nacional, porque la pobreza, la gente no está en las montañas, la gente es un absurdo tú agarrar a una persona de Sabana Perdida y los 3 brazos y subirlo y elevarlo a una cajita y montarlo por un cable para bajarlo de nuevo de la cajita a conectarlo a la línea alimentadora de la 17, o en el caso de los Alcarrizos y en Santiago. No es el teleférico una solución para esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que debe seguir? La colectivización, los corredores, seguir implementando los corredores tal cual manda la ley, porque es la colectivización del transporte público de pasajeros y que ya funcione, donde nosotros vamos a dejar muchos vehículos de las vías, sacarlo de las vías, los vehículos particulares, y que la gente use el transporte público. La integración entre el transporte público y privado con una tarjeta de pago que va a reducir el costo, hacer cumplir la ley, evitar el doble parqueo, el parqueo en paralelo, y construir edificios de parqueos públicos para que la gente no deje los vehículos en la calle. Tobías, quiero preguntarte 2 cosas finalmente de mi parte, hermano. Primero, vi el otro día que el Intran hizo un anuncio de que iba a poner a Gustavo Mejía Ricard peatonal un viernes a las 7 de la noche, y después tuvieron que echar eso hacia atrás, ¿verdad? ¿Tu opinión de eso? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué estudio determinó que eso es necesario? Y entonces, tu opinión sobre eso. Y entonces también el tema, Tobías, de el piloto que está haciendo el Intran, y que de parquéate bien. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es positiva, es negativa? ¿Eso está bien? ¿Qué busca? Esas 2 cosas, ¿verdad? Sí, y entonces, voy a lo primero. Espérate, oye, esta que es la más importante. El tema del accidente de ayer otra vez. Vamos a suponer, Tobías, ahí hubo turistas fallecidos, ¿verdad? Sí. Ahí hubo gente lesionada. Y como yo sé, Tobías, ¿qué institución de este país me garantiza a mí que ahora a ese autobús se le va a hacer un peritaje a ese chofer que quedó vivo, ¿verdad? De que tenía su seguro al día, esa compañía. Porque imagínate tú que por lo regular hay muchas veces que el seguro de esos vehículos está vencido y que ahí hubo fallecido. ¿Tú te imaginas que esa guagua no tenga seguro? ¿Quién determina eso? Que no fueron a sacarle un seguro corriendo, como se hace aquí. Muy buena pregunta. Voy a empezar de atrás para adelante. Mira, el Intran tiene 5 años, 6 años ya, y todavía no ha iniciado la inspección técnica vehicular. Lo más importante para garantizar que los vehículos estén en buen estado es la inspección técnica vehicular. No se está haciendo. Entonces, si no se hace la inspección técnica vehicular, no se puede certificar que los vehículos estén en condiciones físico-mecánicas, seguridad activa y pasiva para circular en las vías. Segundo, sacar los vehículos que ya son chatarra y que tienen un tiempo de circulación. Y en ese sentido, hasta que eso no se dé, pues nosotros no vamos a lograr el tercer factor de la seguridad vial, que es el factor vehículo, porque está el factor vía, el factor vehículo y el factor humano, pero el factor humano es el mayor responsable en un 90% de los accidentes de tránsito. En cuanto a la responsabilidad, ahí la póliza del seguro de quien provocó el accidente debe cubrir lamentablemente todos los daños, pero nosotros no estamos yendo a la consecuencia. Lo que hay es que evitar el accidente, prevenir, porque una vez el choque se da, lo que tenemos es que enterrar lamentablemente a los muertos y darle asistencia a los heridos, que es lo que nosotros queremos que con esa ley se vaya cumpliendo. Y reportándome a la primera pregunta, las primeras 2, que son un 2 por 1, en cuanto a la medida que se tomó la semana pasada, improvisada, sin que lo pidiera la ciudadanía, sin que se consultara a los sectores, a los empresarios, en hora pico, un día 30, donde la gente estaba cobrada, lo que se explica es que esta gente lo que están
improvisando, no saben lo que tienen que hacer. Una ley de 360 artículos que le da demasiado trabajo a ellos por 20 o 30 años y están improvisando en áreas como hicieron con los cambios de vía de sentido. Tuvieron que echar para atrás porque la población de verdad que se los comió en las redes, tanto a la alcaldesa como al director del Intran, que es parte del problema del 2017. El director del Intran fue el presidente del Consejo Directivo del Intran, nombrado por Gonzalo Castillo por encima de la anterior directora del Intran, de la gestión pasada de gobierno, y está desde el 2007 en el sector. Luego estuvo en el ayuntamiento, en la Secretaría General, creando una ciclovía que nadie la pidió, afectando los niveles de servicio y tomando medidas sin consultar, porque al final se vio que eso era mucha improvisación, teniendo tantos problemas que resolver. Y en el caso de Parquéate Bien, estoy de acuerdo que se cumpla con la ley en prohibir los sitios donde no debe ser estacionado, prohibir el doble parqueo, porque cuando la vía es de dos carriles te mejora en un 50% el nivel de servicio de la vía. Si son de 3 carriles, en un 30%, te crea un entorno vial más expedito y la gente solamente parquea de un solo lado, pero es la sala capitular bajo un estudio de tráfico que debe determinar de qué lado es que se debe parquear, porque de hecho las vías no son para parquear, pero tenemos un problema de que el ayuntamiento da los usos de suelo, el parque vehicular aumenta un 4 o un 7% todos los años y las vías no mejoran en ese sentido. ¿Dónde estoy opuesto? Que lo dije con responsabilidad de hace 2 semanas, en que al final lo que está montando ahí es un negocio privado, privatizar las vías, parecido a los parquímetros, que ya el Tribunal Constitucional dio una sentencia prohibiendo eso en Santiago, para que el ciudadano tenga que pagar la grúa y el espacio de una persona privada que sin haber invertido un peso en las vías públicas se va a beneficiar de las violaciones. El pago de la multa y los puntos, en la reducción de los puntos en la licencia de conducir es lo que establece la ley para la sanción a un estacionamiento incorrecto. No puede retenerse el vehículo, mucho menos obligar vía administrativa que no esté en la ley a pagar la grúa ni el espacio de almacenamiento. Diputado, todo aparenta indicar que el conocimiento está y que la intención está de colaborar para que logremos la solución. Ya el problema también lo tenemos. ¿Podría sentarse Tobías Crespo, a pesar de su condición adversa en términos políticos, con el actual director del Intran para vaciarle parte de ese conocimiento y su experiencia a favor del país? No, asesorar al Intran, porque Hugo de Tránsito sabe y de transporte también. Adelante, vehículo, muy adelante, bueno. Vende mucho vehículo. Y el programa, adelante, duro ahí. Miren, esto es un problema muy serio, vuelvo y repito, no estoy siendo político ni politiquero. No, a mí me preocupó durante 6 años que fui director de tránsito, todas las víctimas, los jóvenes, sobre todo de 12 a 30 años, que perdían la vida por un tema de todas las instituciones, y me fajé a hacer una ley para dejarle al país en los próximos 30 o 40 años una normativa de manera seria y responsable para que se tome como se está tomando, de relajo, de improvisación. Yo creo, a mí no me ha llamado, la directora del Intran, la primera directora nunca me llamó. Este director tampoco me llamó, el anterior tampoco me llamó. Es decir, que parece ser que ellos son genios y no tienen asesor y no llegó el momento, nadie. Profesor, siéntese con Hugo. Yo estoy dando cátedra en todos los programas, estoy dando la fiscalización de la ley y cada vez que yo doy mi opinión es una cátedra para que ellos anoten y puedan resolver los problemas. Tobías, mira, tú sabes que el sistema integrado de transporte, ¿verdad? Ese proyecto han diseñado en eso la construcción de un monorriel, ¿verdad? O un tranvía, no sé cómo le llaman ellos, que va desde aquí hasta Santiago. Lo mismo, lo que pasa es que quieren ponerle otro nombre para que no se recuerden de Leonel. Exacto. No sé si ese proyecto usted lo tiene en el Congreso ya estudiándolo, viéndolo, el tema ese. Yo estuve viendo, no sé, una empresa ahí, una especie de maqueta, ¿verdad? En tercera dimensión, que mandaron un video, una cosa. Y me llamó poderosamente la atención, no sé si es así, te confieso que realmente no estoy seguro. Vi el modelo de tren que vi que se está diseñando, vi que tienen unos rieles, una cosa, o sea, y eso yo pienso que eso es me disculpan, yo pienso que eso es un disparate en el siglo XXI, porque lo que yo pienso que eso debió entregárselo a los chinos para que si se va a construir un tren, sea un tren a levitación magnética, como están haciendo la ruta de la seda, que eso... Un tren iría desde aquí a Santiago en 29 minutos, más o menos 28 minutos, con un tren de alta velocidad.
para un tren de carga. ¿A ti qué te parece eso? No sé si ustedes tienen ese proyecto allá. No, de carga no. No, a nosotros no ha llegado. Aquí lo que llegó al Congreso fue únicamente el fideicomiso, el fideicomiso del FITRAN, que a través del fideicomiso del FITRAN, que todavía no está aprobada la ley y es ilegal ese fideicomiso, se está privatizando todo lo que es la construcción del monorriel, del teleférico de Santiago, del metro que va a ir hasta el aeropuerto. Todo eso se va a hacer a través del FITRAN. Eso es lo único. No han llegado ni los planos, ni los diseños, pero eso es ni privado. todas las explicaciones. Y deben llegar porque los fideicomisos, al ser un esquema de alianza público-privada y comprometer los recursos del Estado al sector privado, debe venir al Congreso, hasta las modificaciones de los contratos, las adendas deben venir. Entonces eso no ha llegado aquí, no se ha explicado al Congreso, que bien como lo dice Manuel, debe explicarlo, porque al final nosotros somos los que le aprobamos eso y se aprueban los financiamientos también, porque eso incluye financiamiento en dólares. Te pregunto, Tobías, te pregunto. Bueno, sí. ¿Hay posibilidad en República Dominicana de construir un tren a partir de levitación magnética con tierra rara? ¿Eso tú crees que sea posible? Pero claro que sí, nosotros tenemos las condiciones. Mira, por ejemplo, el trazado que había de aquí a Santiago y luego que se está modificando para llegar al muelle de Manzanillo, ¿verdad? De Manzanillo, porque se va a utilizar como transporte, y así era que estaba diseñado en el 2004, correcto, en el segundo gobierno de Leonel, un tren de pasajero y carga, es decir, que manejara pasajeros, pero también carga. Las tecnologías actuales pueden ser bien utilizadas porque las tecnologías van cambiando, y aquí en el caso específico ya tú te has dado cuenta que tú tienes buses, corredores, biarticulados, tienes metro, vas a tener el monorriel, que es un metro de un solo riel con otro nombre, tienes teleférico, que vuelvo y repito, no es la solución para estas ciudades de República Dominicana, si es preciso para Colombia y Venezuela, que tienen la gente en las montañas y bajarlo con un cable, pero no para acá. Pero sí, esa tecnología, Manuel, puede ser, esa transferencia tecnológica puede ser implementada en República Dominicana. Bueno, Tobías, muchísimas gracias, hermano, por haber estado con nosotros en este rumbo de la mañana. Usted sabe que lo que sigue el copy-paste, Tobías, sigue el copy-paste. Ya di que el tren de Santiago, que adelante. No, ni idea de ello. Y que Tobías se quilló cuando pusieron a Omar de vocero. Miren, déjenme decirle que aquí nosotros, el problema del transporte es a mediano y largo plazo. Sí. Los proyectos que empezaron en el 2004 debieron seguir. Aún el ideólogo y líder de eso fuera Leonel Fernández. Se interrumpió con el teleférico para no reconocerle. Cada quien quiere tener su metro y su nombre, y ahora le llaman al monorriel, pero debe ser algo serio, como dice Manuel, con la tecnología adecuada. Gracias, para Tobías. resolver un problema. Gracias, Tobías Crespo. Okay.